¿Ok? Paciente de 40 años, con disnea progresiva de esfuerzo. ¿Ya? Hasta disnea de decúbito. En el pulso tiene una arritmia completa, una frecuencia cardíaca de 156 y hay un soplo diastólico de tonalidad grave en área mitral. Ah, ya, eso es lo más importante. Luego nos dicen una presión 115-80, crepitantes, bueno. Pero esto que está en verde, soplo diastólico de tonalidad grave en área mitral, significa que tú con ese soplo tienes que decirme cuál problema es. ¿Ya? Entonces te das cuenta que todo es problema de insuficiencia aórtica, estenosis mitral, insuficiencia mitral. El único acá es coartación aórtica y bueno, como te ha venido, hay que comentarlo en la clave. Chicos, para que tú marques coartación de aórtica, ¿qué signo semiológico te tienen que dar? La coartación de aórtica es, bueno, esta es la aorta, por ahí sale el tronco vercocefálico, carota izquierda, subclavia, y es como que hay una estenosis en algún punto. Esa es coartación de aorta. Una estenosis, un estrechamiento, que puede ser al inicio o puede ser al final, en la parte descendente. Pero hay un estrechamiento de la aorta, eso se le llama coartación. Puede ser acá ante la subclavia o puede ser en la parte torácica de la aorta post-subclavia. ¿Qué signo te tienen que decir para que tú digas, ah, ya, esto es coartación aórtica? Esto es coartación aórtica. ¿No? Mira, por ejemplo, si hay una estrechez antes de la subclavia, ¿le llegará sangre a la subclavia izquierda? No. Entonces va a tener poca sangre la subclavia izquierda. ¿Eso en qué se traduce? Ah, pues que va a haber poca sangre en el brazo, ¿no? En el brazo izquierdo. ¿Y eso en qué se traduce? Ah, que va a haber un bajo pulso, va a haber un pulso muy débil, un pulso parvus, ¿ya? Un pulso parvus, o sea, de muy baja amplitud, ¿ya? O, entonces, eso me va a traer. Cuando tú encuentres en un brazo, mira, el otro brazo normal, ¿ah? El otro brazo bacán dice, bueno, a mí sí me llegó la sangre, yo estoy feliz, pulso normal. Y el otro brazo, un bajo pulso porque el problema fue en subclavia. Ah, ya. Ahí tú marcas coartación de aórtica. Cuando haya asimetría de pulsos. Coartación de aórtica es típico la asimetría de pulsos. ¿Ya? Incluso puede ser también la diferencia de presiones porque no le llega sangre. Asimetría de pulsos o diferencia de presiones. Y esto no solo, a veces, no solo es entre brazos, a veces la coartación es acá, entonces la diferencia de presiones va a ser entre miembro superior y miembro inferior. ¿Ya? Ahí va a ser la diferencia de presiones. No te olvides, si te preguntan, ¿cuánto es lo máximo que puede haber de diferencia de presión fisiológica, ¿no? En ti, en mí, entre los brazos y las piernas? ¿Cuánto es lo máximo de diferencia que puede haber entre los brazos y las piernas? Por si acaso la presión es mayor en los miembros inferiores, ya acá hay mayor presión. Porque pues la sangre ahí está estacionada, ¿no? Está que se queda por gravedad. Pero ¿cuánto debe ser lo máximo de diferencia? Más de eso es patológico. La diferencia máxima. A ver. Excelente, Kimberly. Sí, muy bien. 10 milímetros de mercurio. Eso es la diferencia máxima. 10 milímetros de mercurio. ¿Ya? Igual, entre brazos igualito, ¿ah? Máxima diferencia, 10. Entre brazo y pierna, 10. ¿Y cuál brazo tiene mayor presión? El derecho. ¿Ya? No pienses en corazón izquierdo, no. El derecho es el brazo que con más frecuencia tiene un poquito más de presión arterial. Por eso en tu paciente, tú tienes que irte a medir la presión del brazo derecho primero. Después ya te vas al izquierdo. Siempre la primera vez que vas a medir presión en ambos lados, ¿ya? Pero inicia por el derecho, porque ahí está generalmente más alto. ¿Ok? Entonces, eso podemos comentar de coartación. Ahora, el resto son problemas valvulares. ¿Ya? Y ahí nos ponen el soplo. ¿Ok? El soplo tonalidad grave en área mitral. Entonces nosotros vamos a hacer un algoritmo para diagnosticar los problemas de soplos. ¿Ya? Entonces, cuando tú te enfrentes a un soplo cardíaco, lo primero que tú tienes que ver es la ubicación. Y la ubicación lo vas a ver con los focos de auscultación. Recuerda los focos que hemos conversado, en la Z del zorro, aórtico, pulmonar, tricuspidio, mitral. Ahí están los focos, ¿verdad? Entonces, eso mismo, tienes que ver la ubicación. Entonces, frente a un soplo cardíaco, lo primero que tengo que decirte es, ¿cuál válvula es el problema, no? Entonces, vamos a ver la ubicación. Y ahí tú me vas a decir
Bueno, el problema es una válvula. Son las válvulas auriculoventriculares, Alexis. No, el problema, ¿sabes qué, Alexis? Son las válvulas sigmoides. Son las válvulas sigmoides. Entonces, auriculoventricular, ahí tienes dos. Tienes, si es el lado derecho, tricúspide. Si es el lado izquierdo, mitral. Ya, este algoritmo te va a ayudar a resolver cuando te den un soplo para que tú al toque saques cuál es el problema valvular. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, soplo diastólico en área mitral. Ah, ya, entonces me voy por aquí. La vía es por acá. Mundo de soplos. Auriculoventricular, mitral. Ya, estoy aquí, Alexis. Listo. Lo siguiente que tú tienes que decirme es la fase del ciclo. Ah, ya. Bueno, la fase, en la pregunta dice diastólico, entonces diastólico, pues, Alexis. Ya, la fase puede ser dos cosas. Puede ser sístole o puede ser diástole. Pero esto es pregunta, pero en la vida real, ¿cómo lo saco? Bueno, cuando para eso nos vamos acá. Primer ruido. Todo nos ayuda bastante lo que hemos hablado de ruido. Segundo ruido, ¿no? Y otra vez, primer ruido. Primero estaba la sístole, porque primero el corazón tiene que eyectar y luego diástole tiene que relajarse. Entonces, el primer ruido tiene algo característico, que justo ahí el corazón eyecta. Es decir, el primer ruido, justo ocurre el primer ruido y el corazón eyecta. Por lo tanto, el primer ruido coincide con el pulso. Así lo hago yo en la práctica real, ¿ya? Coincide con el pulso. Entonces yo agarro un soplo, ok, pongo ahí mi esteto. Ya, ahí está el soplo, es sistólico, diastólico. Primero digo la ubicación, ya, bueno, es mitral. Ahora, sistólico, diastólico. Palpo la carótida y pongo mi esteto. Escucho. Look, 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 look. Ah, están casi iguales. Look, 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 look. Ah, está coincidiendo con el pulso. Entonces, si está coincidiendo con el pulso, el soplo es sistólico, porque está ocurriendo acá. Está ocurriendo acá el soplo. El soplo que coincide con el pulso es sistólico. ¿Ya? Entonces, un soplo que coincide con pulso va a ser sistólico. Entonces, nuestro paciente es diastólico, es decir, escuchamos look, duc, look, duc, look, duc, y tú palpas el pulso, escuchas y recién el pulso, y recién el pulso. En cambio, si sientes el pulso y a la vez el soplo, o sea, siento pulso, 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 soplo que coincide con el pulso es sistólico. Esa es la forma, ¿ya? Ahora, ¿hay otra forma? Sí, pero tu oído tiene que estar súper entrenado. Y eso también te lo preguntan en el examen, ¿ah? Y no le he puesto hace rato. Pero lo bueno de las preguntas es que nos hace recordar qué más necesitan ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre el primer y el segundo ruido? Te pueden preguntar, ¿cuál dura más? El primer ruido es el más duradero. ¿Ya? O sea, el llenado, todo el llenado, porque se tiene que llenar, ¿no? Entonces, mientras se llena y todo, es el más duradero. Pero el segundo ruido, que tiene que ver con la aorta, es el más intenso. Imagínate si cierre la válvula aórtica. Es el más intenso. Y el segundo ruido es el más agudo, o sea, es algo como lu, dura más. Lu, dup, más intenso. Lu, dup, intenso y agudo. Intenso y agudo. Lu, dup. ¿Ya? O sea, el primer ruido va a ser más grave y el segundo va a ser más intenso y más agudo. Entonces esas cositas no te puedes olvidar. Entonces tú tienes tu oído entrenado y dices, este dura más. Lu, dup, lu, dup, lu. Primer ruido, ya lo identifiqué. Lu, dura más. Luego ahí está el soplo. Soplo sistólico. Pero es un poco difícil, ¿ah? En la práctica real se parecen mucho. Entonces, si el soplo coincide con el pulso, es sistólico. ¿Ya? Pero esto te han preguntado. Por favor, no te olvides. El más duradero, primer ruido. El más intenso y el más agudo, segundo ruido. Pregunta examen. ¿No? Listo. Alexis, ya sé que es mitral, ya sé que es diastólico. Ahora, acá viene la clave. ¿Ya? Acá viene lo clave para saber cómo es el soplo. Tú tienes que saber que si hay soplo, vamos a colocarlo acá. Si hay soplo, significa que lo normal está fallando. Que lo normal está fallando. Entonces, así yo lo hago para recordarlo y también para entenderlo. Si hay un soplo en la válvula mitral, en la diástole, significa que lo normal está fallando. Por eso está el soplo.
Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Que tú en tu mente, bueno, acá lo vamos a dibujar, pero ya en la práctica es en la mente. Tú pienses, ¿qué está ocurriendo en la válvula mitral durante la diástole? Entonces, tú, ninguna otra válvula tienes que acordarte. No te digo todo el ciclo, sino que, bueno, ya en el examen lo puedes dibujar tal vez, que dibujes así un corazón. No te importan el resto de válvulas, solo te importa la mitral, ¿ya? Porque el soplo es en mitral, entonces el problema es mitral. Y digas, bueno, ¿qué está ocurriendo en la mitral, en la diástole? Ya, Alexis, ya ubiqué, esta es la mitral, sí. Ahora dime qué está ocurriendo en la diástole. Bueno, en la diástole se llena el ventrículo, ¿no? Entonces acá estará abierto. Tiene que estar abierto, porque si no, ¿cómo se va a llenar el ventrículo? Ok, entonces, ¿qué era lo normal? Que esté abierta, ¿no? Entonces, lo normal en la diástole de la mitral es que esté abierta. Pero yo te digo, si está abierto no hay soplo. Pero estamos en un caso de soplo, por lo tanto, ahí viene la segunda parte. Lo normal está fallando. Es decir, hay una falla en la apertura. ¿Cómo se le llama cuando no se abre bien? Estenosis. Entonces, sí lo cartaron. Entonces, tú llegas, el soplo es mitral y en diástole. Entonces tú dices, bueno, ¿qué ocurre en diástole? En diástole el corazón se llena, mi válvula mitral está abierta. Y yo te digo, eso está fallando. Entonces, que está abierta está fallando. ¿Cómo se llama la falla de abrir la válvula? Estenosis, ¿no? Entonces hay una estenosis. ¿De qué válvula? Mitral. Por eso acá la clave era estenosis mitral. Y así tú sacabas qué tipo de soplo. Ya, Alexis, pero tengo que hacer lo mismo cada uno. No, ya sale prácticamente, el resto salen más fácil, porque si en la diástole la falla es, en la diástole hay una estenosis, cuando tú tengas, si te dicen el soplo es mitral pero en sístole, entonces ya no será estenosis, sino será insuficiencia. Insuficiencia. ¿Ya? Y listo, y entonces así va sacando, ¿ok? Entonces así sale esta pregunta, ¿ya chicos? Y así tienen que ustedes hacer, dicen, ¿qué válvula? Por ejemplo, es la válvula aórtica, ya, ¿y está en sístole o en diástole? Está en diástole, ya, ¿qué es lo que normalmente pasa en mi válvula aórtica en diástole? Está cerrada, pues Alexis, porque no está eyectando, ya, hay una falla en el cierre, lo normal es que esté cerrada, falla en el cierre. ¿Cómo se llama la falla en el cierre? Insuficiencia. ¿Y en qué válvula había sido? Insuficiencia aórtica. Entonces si tengo un soplo aórtico en diástole, insuficiencia aórtica. Y si te ponen sístole, lo inverso, pues no va a ser lo mismo, será estenosis aórtica. Y así, o sea, ya es uno y ya sabes el otro. Ese es lo inverso. ¿Ok? Y bueno, aquí es solo para que ubiques los lugares. Mira, primer ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco. Mira aquí. Primero, acabo de poner el segundo, ¿ya? Entonces el soplo puede ocurrir al inicio. Si el soplo ocurre al inicio, se le va a llamar protosístole. Si ocurre a la mitad, vamos a ver como una línea, ¿ya? Si ocurre a la mitad, se le llama mesosistólico. Si ocurre al final, telesistólico. ¿Puede haber fusión, Alexis? Protomeso, sí. Protomesosistólico, porque al inicio es la sístole y luego es la diástole, ¿no? Protomesosistólico. Mesotele, también mesotelesistólico. Y si está todo, protomesotele, sí, pero muy largo el nombre, ¿no? Entonces mejor le llamamos holo o pansistólico. ¿Ya? Igualito en diástole, protodiastólico, mesodiastólico, telediastólico, todo es holo o pandiastólico. Y si sumo ambos, si sumas ambos, ahí tienes algo que va a ser un soplo sistólico-diastólico, ¿no? Un soplo sistólico-diastólico. Alexis, no suena tan bien, ¿no? Los semiólogos que les encantaba poner nombre dijeron, no suena tan bien, muy largo. Vamos a poner un nombrecito. El soplo sistólico-distólico se le llama continuo. Y aparece en una que otra patología. Aparece en la persistencia del conducto arterioso. Tú te acordarás que en la vida fetal no utilizabas tus pulmones, ¿no? Había un vasito que cogía de tu arteria pulmonar que no se utilizaba, lo mandaba todo a la aorta. ¿Ya? Eso se le llama el conducto arterioso o ductus arterioso. Resulta que cuando naces tiene que cerrarse, pues. Tú inspiras y se cierra. Pero no ocurre eso. Cuando no se cierra, se llama persistencia del conducto o ductus arterioso. Te da el soplo continuo llamado el soplo de Gibson o maquinaria de Gibson. Es el soplo de persistencia del conducto arterioso.
¿Quién otro hace esto? La coartación aórtica que te expliqué, que da diferencia de pulsos y presiones, y las fístulas arteriovenosas. El resto nadie hace generalmente soplo continuo, ¿ya? Ya sabes la ubicación. Ahora, ya sabes, estenosis falla en la apertura, insuficiencia falla en el cierre. Ahora, falta que sepa los grados. Para los grados utiliza la escala de Levine. Y para la escala de Levine o Levine tiene 6 grados. ¿Qué quiero que es importante? El 1 es apenas perceptible, no todos lo oyen. 2, todos lo oyen. 3, todos lo oyen y es intenso. 4, hay frémito. Alexis, ¿qué era el frémito? Frémito es poner tu mano y sientes la vibración de la pared. Vibración de la pared. Eso es frémito. Eso hay en el soplo grado 4. Pregunta examen siempre. Grado 4 aparece el frémito. Es un soplo intenso. En el 5, Alexis, habrá frémito también. El 6 también va a haber porque es más intenso. Pero la pregunta siempre es, ¿en qué grado de la escala aparece el frémito? En el grado 4. ¿Ok? Eso tienes que recordar. En el 5, ¿cuál es la característica? Hay frémito, es más intenso, pero no tienes que poner todo tu esteto. Solo entra en contacto una parte de tu esteto. Y en el 6, se ausculta sin esteto. O sea, ni siquiera tienes que poner tu esteto. Este es su pared, tu esteto está un poquito alejado y se ausculta. Imagínate lo intenso que es el soplo, ¿ya? Un soplo muy intenso. Estenosis, no te olvides que falla la apertura de la válvula. Insuficiencia, falla el cierre de la válvula. Listo. Hasta ahí tienes esos datos. Y bueno, esto es lo que hemos conversado, ¿ya? De los momentos, la intensidad. Ya es lo que hemos conversado. Ahí te dejo porque tú tienes... Estas diapos tienen que servirte para repasar también. Por eso hay varias tablitas. Y acá sobre en qué fase aparecen. ¿Ya? Acá hay como una mnemotecnia. Todos los soplos que tienen que ver con estenosis, no importa dónde sea, ¿ya? Sistólico, diastólico. Si hay estenosis es meso. O sea, a la mitad, te das cuenta. Pero a la mitad. Mesodiastólico, mesosistólico, toda estenosis, el soplo es meso. Estenosis aórtica, estenosis pulmonar, estenosis mitral, estenosis tricuspide es meso. ¿Ya? ¿Quiénes son holo? Holo, o sea, toda la sístole, mira, es el soplo de la válvula aurículo-ventricular, pero cuando regurgita, cuando hay insuficiencia de las aurículo-ventriculares, ahí es holo. Entonces, una insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidia, las dos aurículo-ventriculares, el soplo es holo. ¿Ya? Los aurículo-ventriculares hacen soplo holo, o sea, todo. Si es el soplo solo escuchas en la mitad, piensas más en estenosis. Si escuchan todo, piensas en insuficiencias, mitral o tricuspide. Si lo escuchas solo al inicio, proto, la otra insuficiencia que falta, aórtica y pulmonar, al inicio. ¿Ya? Ahora, hay un TL que es el prolaxo de válvula mitral, que lo vamos a hablar un ratito, TL, ¿ya? Y hay otro que es holo, que no es insuficiencia de la aurícula ventricular, sino es la comunicación interventricular. Hace un hueco entre los dos ventrículos, también te da un soplo holo. Y ahí tú tienes en qué fase aparece. ¿Okay? Y acá tiene las posiciones en las que aparece, o qué posiciones utilizamos. Mira, para todo auscultar utiliza la posición de Pachón, utiliza la posición de Harvey, utiliza la posición de Azulay, haces la maniobra de Rivero Carballo y haces la maniobra de Valsalva. ¿Tanto hago? Sí, tanto. Y bueno, eso ya es un poco más en la práctica, ¿no? Pero acá yo quiero que estos diapos te sirvan también cuando estés ya en el hospital. Mira, la posición de Pachón nomás lo acostamos en decúbito lateral izquierdo y lo auscultamos acá. Cuando mueve, porque primero estaba echado, ¿no? Cuando lo movemos a decúbito lateral izquierdo, no quitamos el esteto, por si acaso. ¿Y qué escuchamos ahí bien? Todo lo del ápex. ¿Y qué se escucha en el ápex? El foco mitral. O sea, te preguntan, posición de Pachón. Para foco mitral. ¿Ya? Posición de Harvey es solo inclinarlo más adelante. Y Azulay, pregunta de examen, pregunta de examen, chicos. Azulay es que levante los brazos, también puede levantar las piernas. Y hay mayor retorno venoso, porque está que levantan. Y ahí escuchas. Tanto Harvey como Azulay es para escuchar la base del corazón y nos referimos a los focos sigmoideos, o sea, aórtico pulmonar. A los focos sigmoides. Para eso me sirve Azulay y Harvey, aórtico y pulmonar. Rivero Carvalho, es inspirar nada más. Ese fue el científico. O sea, tú inspiras
¿Y recuerdas que venía a tu caja torácica? Sí, el aire, Alexis. Ya, pero también ¿qué venía? Las venas, toda la sangre, no solo aire más sangre. Entonces llega toda la sangre, ¿no? ¿A dónde va a llegar? Porque estás inspirando. Ventrículo derecho y aurícula derecha. Claro, o sea, no va a estar llegando pues al izquierdo tan rápido, no. Sino va a llegar de frente acá al lado derecho. Y por tanto, todo soplo que sea derecho va a aumentar al inspirar, porque hay más sangre. Rivero Carvalho es positivo cuando aumentan los soplos del... cuando Rivero Carvalho es positivo cuando aumenta los soplos del lado derecho. O sea, yo digo, ¿sabes qué? El doctor es Rivero Carvalho positivo. Es decir, cuando el paciente inspira, se escucha más fuerte el soplo. Entonces tú ahí dices, si inspira se escucha más fuerte el soplo. El soplo hay dos posibilidades, o es tricuspidio, o el soplo es pulmonar, porque son los únicos derechos. ¿Ya? Y Valsalva es una maniobra como toser, como pujar. La cosa es que disminuye el retorno venoso, ¿no? Cuando tú toses, pujas, te das cuenta que tu prensa abdominal medio que se contrae, ¿no? Cuando pujas, toses, ¿no? Todo eso hace que disminuya tu retorno venoso, porque como que comprimes tu caja torácica. Y aquí disminuyen la mayoría de soplos. Cuando tú haces Valsalva, le dices al paciente, a ver, respire. Generalmente nosotros le decimos, ¿sabes qué, señor? Tosa, tosa. Y le escuchamos el soplo. O le decimos, a ver, puje. Y escuchamos, a ver. La mayoría de soplos disminuyen con Valsalva. Disminuye la mayoría de soplos. Y hay dos que no. Excepto, ¿cuáles son los dos únicos soplos que no disminuyen con Valsalva y más bien aumentan? ¿Ya? ¿Quiénes son? La miocardiopatía, pregunta examen, hipertrófica obstructiva. Y el otro es el prolapso de válvula mitral. ¿Ya? Son los únicos soplos que aumentan con Valsalva. ¿Ya? Y la miocardía hipertrófica obstructiva te da un pulso con doble onda, se llama pulso bisfierens. ¿Ya? Entonces, esos datos hay que conocerlos. Es lo que acá te he explicado de la inspiración, ¿no? Y llega más al ventrículo derecho. Y acá aumenta, por ejemplo, con Valsalva, miocardiopatia hipertrófica obstructiva y prolapso disminuye. ¿Quién disminuye? La mayoría de soplos. ¿Ok? Por ejemplo, esta pregunta. Es una pregunta que es típica. ¿En qué patología valvular cardíaca se oculta el soplo de Austin Flynn? Hay unos nombrecitos de soplo y seguro ustedes lo han visto ahí en redes, que yo siempre lo subo. Y lo hice así porque, bueno, me olvidaba mucho de esos soplos. Tanto nombrecito, ¿no? Bueno, ya cuando lo hice en la tablita como que ya más me acuerdo y también les sirve más a ustedes. ¿En qué patología valvular auscultamos el soplo de Austin Flynn? Te pueden cambiar la pregunta, te ha venido, sabes, así, pero pueden ponerte el soplo de Gibson, te pueden poner el soplo de Cary Combs, ¿no? Te pueden poner el soplo de Graham Steele, el soplo de Gallabardín, el soplo de Steele nomás. Entonces, ¿en qué patología auscultamos el soplo de Austin Flynn? Muy bien, Sandra, excelente. Me alegro que leerte. Muy bien. Insuficiencia aórtica. Ahí se ausculta el soplo de Austin Flynn, ¿ya? Ya vimos Gibson, ¿ah? Gibson, ya lo hemos visto. Persistencia del conducto arterioso. Te puede venir en Gibson o el soplo en maquinaria. Característica. Persistencia del conducto arterioso es cisto diastólico. ¿Cómo era el cisto diastólico? Continuo. También se le llama así. Te pueden poner también un soplo inocente. ¿Qué es un soplo inocente? Bueno, un soplo inocente es un soplo normal. Eso es un soplo inocente. Es decir, que todos los soplos no son patológicos. No. Un soplo inocente en primer lugar tendrá que ser sistólico, pues porque los diastólicos son patológicos. Y generalmente es menor al grado 3. ¿Ya? Menor, o sea, es un soplo suavecito, sistólico y en los niños. ¿Ya? Suavecito. No hay otra clínica. No hay irradiación. No frémito. Nada, no hay otra clínica. No otra clínica. Es un hallazgo aislado en niños. Ese es un soplo inocente, un soplo normal. Ya después desaparece. Y este soplo inocente tiene un nombre, el soplo de Steele. ¿Ya? Entonces, en nombrecitos no vas a caer. ¿Ya? Estas semanas que nos vamos a preparar es para que tú vayas muy listo para el examen,
porque el examen, bueno, el de segunda unidad es mucho más difícil que el de primera unidad, porque hay más cositas, ¿no? Y se junta con otros cursos a veces, ¿no? Por ejemplo, patología, entonces tú tienes que asegurar esta segunda unidad, ¿ok? Listo, y acá esta tablita te va a ser muy útil, ¿ya? Soplo de Austin Flynn. Está aquí el nombre, cómo se ausculta, por qué se produce y la enfermedad. Por ejemplo, soplo de Austin Flynn en insuficiencia aórtica. ¿Y por qué se produce? Pues porque cuando hay insuficiencia aórtica no se cierra la válvula, se regurgita todo, hay insuficiencia. Impide a la apertura de la valva anterior del foco mitral. Entonces, se regurgita toda la sangre e impide la apertura de la valva anterior del foco mitral. Y es como si la válvula mitral no se abriera, o sea, una estenosis mitral, pero no está dañada la válvula, sino porque se ha regurgitado la sangre. Se llama estenosis mitral funcional y se escucha como un soplo mesodiastólico, ¿no? Es el Austin Flynn. Carey-Kunz es un soplo por fiebre reumática aguda. La fiebre reumática, mira la figurita, cuando te da una faringitis estreptocócica, el 5 a 10% de la faringitis las bacterianas, porque el resto son virales y sale pus ahí. Si tú no lo tratas, tu cuerpo dice, ¿sabe qué? Este pata no le quiere antibióticos, yo le voy a atacar con mis anticuerpos. Le manda anticuerpos, pero estos anticuerpos que reconocen una proteína M, esta proteína M se parece a tu válvula cardíaca y al final el cuerpo termina haciendo una enfermedad autoinmune llamada fiebre reumática aguda, que hace una insuficiencia mitral más cardiomegalia. Y bueno, la insuficiencia mitral hace que haya un flujo excesivo a través de la válvula mitral y eso simula también una estenosis mitral. Es soplo de Carey-Kunz. Soplo de Garhan-Still, cuando hay hipertensión pulmonar. Tanta es la presión del pulmón que dilata la válvula pulmonar del ventrículo derecho. Dilata la válvula pulmonar y hace el soplo de Garhan-Still. ¿Recuerdas el signo Rivero-Carvalho positivo? Inspirar y se llega la sangre al ventrículo derecho. Por lo tanto, aumenta este soplo, porque es en ventrículo derecho. Y el fenómeno de Gallavardin es cuando hay una estenosis aórtica muy calcificada, que en lugar de que el soplo se irradia al cuello, se irradia hacia el ventrículo, ¿no? O sea, hay una transmisión diferente del soplo, frecuencias medias a la base del corazón y frecuencias altas a la ápex. Cuando está muy calcificada hay frecuencias altas y termina simulando una insuficiencia mitral. Es soplo de Gallavardin, ¿ya? Y acá lo de inocente, ¿cuándo será patológico un soplo? Cuando es sistólico o regurgitante, o sea, un soplo de insuficiencia es patológico, o diastólico. El diastólico siempre es patológico, ¿ya? Cuando es mayor a grado 3 también es. Cuando hay irradiación también es patológico, o cuando hay otro ruido cardíaco patológico también es. ¿Ya?